Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este live. Bueno, vamos esperando que se vayan conectando poco a poco. Bueno, sean todos bienvenidos a este live en donde abordaremos el tema de enfermedad renal crónica y salud mental, para lo cual tenemos unos invitados de lujo que voy a comenzar a añadir aquí. Ella es Michelle Calle, psicóloga clínica, y Andrés Falcao, paciente renal crónico en diálisis. Vamos a comenzar a invitarles. Hola. Bueno, hasta que se vayan uniendo, tenemos que invitarles a todos a que comiencen a compartir en la parte de Hola, abajo, Hola, en el chicos. avioncito, que comiencen a compartir a las personas interesadas en este tema. Y cualquier comentario o pregunta que tengan, vamos a aceptar. ¿Ya? Sean bienvenidos. Hola Michelle. Hola Andrés, ¿cómo están? hola, muy buenas. ¿Qué ¿Está tal? bien por aquí o está más o menos? Sí, el audio yo les escucho bien. Yo Muy escucho bien también. Ya, perfecto. muy bien. Vamos a esperar que se vayan uniendo un poquito más de seguidores y nos vamos a comenzar a presentar, ¿ya? Sean todos igual de nuevo bienvenidos. El tema de hoy es enfermedad renal crónica y salud mental. Yo soy Erika Carpio, soy médica por la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador, e hice mi especialidad en Brasil, en la Universidad Católica de Río de Janeiro y en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con un fellow en glomerulopatías y en terapias de sustitución renal. En el momento me encuentro trabajando en el Monte Sinaí de Cuenca, en el hospital. Michelle. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Andrea. Yo soy psicóloga clínica en Cana, psicóloga clínica también por los lugares donde viene Andrés. Y voy a hacer mi maestría en Valencia, pero terminé también mi maestría aquí en la Universidad de Sao Paulo. Yo trabajo también con la parte de terapia sexual y de pareja. Mi especialidad es el conocimiento, la regulación de emociones y autoestima. Y en este momento me encuentro viviendo en Brasil. Estoy trabajando con algunos de aquí, pero mi trabajo mayor, digamos así, es online. El mundo se volvió online y yo también que estamos en. Es un gusto conocerles también. Perfecto, Michelle. Muchas gracias. Andrés. Bueno, igualmente quiero agradecer la invitación, doctora, por haber contado conmigo y tenerme presente. También a la psicóloga, que seguramente nos va a aportar muchas cosas buenas que tienen mucho que ver con esta enfermedad renal. Yo soy Andrés Falco, nací en Argentina, donde viví allí hasta los 9 años. Actualmente vivo en España. Fui diagnosticado de enfermedad renal por una glomerulonefritis a los 15 años. Y bueno, luego contaré más, pero actualmente estoy en diálisis, he estado trasplantado una vez y esperando segundo trasplante. Qué bien, Ujú. perfecto. Muchas gracias por unirse y a todos los que están conectados en este momento. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar un poquito para tener conceptos generales. No todas las personas que se unieron tienen una enfermedad renal crónica, pero les interesa saber sobre el tema. Entonces, ¿qué es enfermedad renal crónica? La enfermedad renal crónica es el conjunto de signos y síntomas referentes a una pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Esta se debe de mantener por más de 3 meses
y nosotros la clasificamos en 5 estadios, siendo los estadios más avanzados en donde comenzamos a pensar en trasplante renal y en terapias renales sustitutivas como la diálisis peritoneal y como la hemodiálisis. ¿Cuáles son las principales causas de enfermedad renal crónica? A nivel mundial destacan la hipertensión arterial y la diabetes. Tenemos que hacer énfasis de que la enfermedad renal crónica es silenciosa en sus etapas iniciales y solo presenta síntomas en sus etapas tardías. Este live lo hicimos pensando en que muchas veces nosotros en los pacientes con enfermedad renal crónica hablamos de síntomas gastrointestinales, hablamos de síntomas inmunológicos, cardiovasculares, pero nos olvidamos de todos esos conflictos que ellos se enfrentan cuando son diagnosticados. Entonces, de ahí la importancia de este live. Tenemos que tener en cuenta también que los pacientes con enfermedad renal crónica presentan una pérdida de salud. Esta pérdida de salud puede ser percibida como una amenaza por los pacientes con enfermedad renal crónica y entonces ellos comienzan a vivir un conflicto de emociones psicológicas que podrían afectar su diario vivir. Entonces, ahora vamos a hablar con Michelle, que es la experta en el tema. ¿Qué es, Michelle, salud mental? Bueno, el concepto en sí de salud mental es demasiado amplio como para abarcarlo en una sola cosita. Sin embargo, podríamos hablar un poco sobre el equilibrio, la homeostasis entre nuestras emociones, nuestras conductas y la coherencia que nosotros estamos pensando, viendo y haciendo. Cuando existe algún problema, siempre este va a repercutir en nuestra salud mental y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si bien es cierto, la salud mental quizás aún no ha tenido la importancia que debería tener, ya estamos avanzando. Poco a poco estamos avanzando. Digo porque los pacientes ahora no vienen a consulta solo cuando están con problemas, solo cuando me descubrieron tal cosa, me dieron tal diagnóstico en psicoterapia, o es que yo no puedo más con las emociones de psicoterapia. No, ahora yo recibo muchos pacientes en consulta que dicen, quiero conocerme. Lo que necesito hoy en día es descubrirme, conocerme. Y eso, a pesar de que estemos yendo al psicólogo, significa sí, o es un signo sí de salud mental. Sí, te voy a interrumpir un ratito porque me dicen que no se te está escuchando tan bien en el audio, que hay una interferencia. ¿Será? Déjenme, voy a poner silencio y de ahí voy a activar. Para los que están conectados, solo pasa con Michelle o también con Andrés y conmigo, que nos manden un mensajito. Lo que podemos hacer es el audio, mientras uno habla, nosotros ponemos silencio, tal vez eso ayude a lo mejor. Sí. Pero en el chat, por favor, chicos, díganos. Solo ¿Sigue todavía? Solo con Michelle pasa eso. Hay una interferencia. Extraño, estoy en el mayor silencio aquí. Bueno, podemos comenzar a poner, Andrés, si me ayudas también poniendo en silencio cuando Michelle esté hablando para ver si... Ya. Ya, entonces Michelle, puedes proseguir. Igual nos van avisando si es que se va cortando la señal o cualquier cosa. Ya estamos... Ok. Igual, chicos, las personas que están en el chat nos van avisando si es que va mejorando el sonido y así, porque es importante, se escucha mejor. Ok. Entonces, yo estaba diciendo que muchas veces nosotros nos vamos a psicoterapia cuando existe ya un problema en sí, pero ahora las cosas están cambiando y las personas vienen a terapia para conocerse. Y eso es hermoso, porque para mí muestra un súper avance en todo este trabajo de concientización que se viene haciendo de la salud mental. Cuando una persona pasa por una enfermedad crónica, sea cual sea, es obvio que las emociones se van a ver impactadas.
porque Erika estaba diciendo, es un proceso de pérdida de la salud y cualquier pérdida requiere un duelo. Y el duelo significa un conjunto de emociones que realmente nos impactan, no solo en la parte conductual en sí, sino en nuestro día a día. Entonces, es por eso que es muy, muy importante el tema este de salud mental en cualquier enfermedad crónica, más aún en la enfermedad renal. Sí, exactamente lo que acabo de decir Michelle. Y ella manifiesta que los pacientes llegan también a consulta con psicología cuando ya tienen algún diagnóstico, alguna enfermedad. Y lo mismo nos pasa a nosotros como nefrólogos, en donde los pacientes acuden a nosotros cuando tienen síntomas, cuando están en una etapa tardía, cuando no hay cómo evitar esa progresión de la enfermedad o cuando necesitan iniciar una terapia de reemplazo renal. Entonces, eso juega un papel muy importante. Y bueno, vamos a dar consejos más adelante. Michelle, ¿cuáles son las afecciones o las situaciones que afectan a nuestra salud mental? Bueno, existen diversas cosas que pueden afectar a nuestra salud mental. El impacto en sí de recibir una noticia de que mi vida ya no va a ser como antes, es obvio que va a impactar nuestra salud mental. ¿Pero por qué razón? Nuestra salud mental se ve impactada principalmente por nuestros pensamientos. Si nosotros estamos con pensamientos persistentes, ¿qué va a pasar dentro de nosotros? Vamos a generar síntomas ansiosos, porque un pensamiento que se repite y se repite, no se repite de la misma forma, se repite la siguiente vez con algo más y yo empiezo a generar quizás diversas situaciones dentro de mi cabeza, como yo siempre converso con mis pacientes, me hago una historia con inicio, con desenlace y con final. O sea, toda la historia sin antes quizás tener la evidencia de las cosas. Y cuando ya tenemos la evidencia de las cosas, incluso es peor, porque nunca trato de ver el lado bueno de la situación. Y una cosa que impacta en estos pensamientos en sí es que nosotros nos ponemos a pensar mucho o en el pasado o en el futuro. Pensar en el pasado nos hace preguntarnos por qué. ¿Por qué esto conmigo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí me pasa esto? Y al pensar en el por qué, ¿quién te puede responder eso? Es muy difícil que alguien te responda, bueno, ¿sabes qué, fulano, fulana? Es por esto, esto, y tal día que tú hiciste tal cosa, pasó esto. ¿Sabes? Cuando estabas en el vientre de la mamita, esto, es casi imposible. Existen, sí, causas y razones, pero el porqué de todo no lo podemos saber. Entonces, cuando hablamos del por qué, yo siempre trato de decir, ok, si quieres hacerte una pregunta, pregúntate para qué. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con esto? Y eso va a generar quizás un mejor impacto en la salud mental de la persona. Exactamente. Ahora quisiera saber de Andrés, él como paciente que tiene una enfermedad renal crónica, que está en hemodiálisis, que nos cuentes. Quisiera saber, Andrés, ¿cómo fue para ti ese proceso de saber que tienes una enfermedad renal crónica y que ibas a iniciar una terapia de reemplazo renal? Bien, yo me entero que tengo esta enfermedad siendo totalmente un ignorante, como nos pasa a la mayoría. Si bien hay muchos pacientes que nacen con esto por un problema genético, que no es mi caso, yo me entero a los 15 años, como digo, siendo totalmente ignorante. Y no fue años después que yo empecé con la diálisis. O sea, hubo unos cuantos años de prediálisis donde yo tuve que cambiar mi dieta, donde yo, de ser sano totalmente a cambiar dieta, tomar medicamentos. Yo era muy irregular a la hora de tomar mis medicamentos. Imagínate, un adolescente de 16, 17 años, donde peleamos por ser aceptados en la sociedad
y ser comprendidos, que te venga este diagnóstico de repente, es un poco chocante y uno intenta crearse una coraza para que los demás no descubran esa vulnerabilidad. Ese es el primer impulso que por lo menos a mí me vino. No sé si otros pacientes que nos están escuchando se sientan identificados, pero la adolescencia sobre todo es una edad donde no estamos completos, donde todavía tenemos muchas heridas y fácilmente nos herimos con nuestros propios pensamientos. Yo recuerdo que, como contaba recién Michelle, nos hacemos películas en nuestra cabeza. Tú imagínate, un ignorante, adolescente, le cuentan eso y no soy consciente de lo que me va a pasar, no soy consciente siquiera de qué función tienen mis riñones, para qué sirven. O sea, yo sé que es un órgano del cuerpo, pero con el paso de los años y gracias a esta enfermedad he tenido que ir aprendiendo más sobre mi cuerpo. Pero a lo mejor si no hubiera tenido esta enfermedad no hubiera aprendido tantas cosas y bueno, es un poco chocante que hay que ir trabajándolo. Sobre todo también depende mucho de eso, de la edad y de en qué estado esté esa persona. Cuando fuiste diagnosticado con una enfermedad renal crónica, ¿cuánto tiempo pasó hasta que tú comiences hemodiálisis? Pues yo tenía 15 años cuando fui diagnosticado y era el año 2006. En 2011 me hacen la fístula, que tengo una fístula arteriovenosa en el brazo izquierdo. Es la única fístula que he tenido, no he tenido nunca catéter, que mucha gente me pregunta si he pasado por peritoneal antes, he tenido catéter, y he pasado solo por hemodiálisis y he tenido la fístula en el brazo izquierdo. Entonces me hicieron la fístula año 2011 y hasta 2014 no entré por primera vez a diálisis. Y ese momento cuando comenzaste a dializarte, ¿cuál fue esa montaña rusa de emociones que comenzaste a vivir? Bueno, imagínate, si yo en 2011 me hago la fístula, significaba que yo ya estaba preparado o según mi médico yo ya necesitaba entrar a la diálisis, al tratamiento sustitutivo. Han pasado 4 años. O sea, yo me he rebelado en contra de eso. Yo no quería entrar. Ha sido un proceso muy duro en contra del médico. El médico me decía, por tu bien, entra ya a diálisis. Y yo que no, que no, que no. Y aguanté porque yo era una persona muy activa. Sí, dentro de mi coraza me creía seguro. Pero bueno, he intentado aplazarlo y al final tuve que rebajarme porque me empecé verdaderamente a sentir mal. Empezaba a sentir algunos síntomas de fatiga, mareos. Me acuerdo en un viaje que dije, bueno, se acabó, voy a pedir yo ahora que me empiece la diálisis porque verdaderamente lo necesito. Pero desde 2011 hasta 2014 fue una lucha interna, casi a diario y rebelándome en contra del médico pidiéndome que vaya a diálisis. Pero luego he tenido que aceptar y bueno, me acuerdo el primer día también fue una mala experiencia porque una vena que no habían pinchado nunca se rompía, dolía. Yo llegué allí, no sabía lo que me iba a encontrar y veo una sala con 10 pacientes, la mayoría en aquella época, en 2014, todos personas mayores y fue un poco chocante. Es muy cierto. Pero bueno, Es muy cierto no lo me que quedaba dices, otra. que los pacientes entran en un estado de negación. Como les he explicado, y por vivencias propias,
cuando los pacientes llegaban a consulta y se les decía que necesitan iniciar diálisis, un proceso, una terapia de reemplazo renal, ellos se niegan absolutamente, dejan después de ir a consulta, ya no asisten regularmente hasta que en verdad los síntomas no les permiten continuar con su estilo de vida. Entonces ese proceso he vivido muy de cerca y sé lo difícil que es para los pacientes aceptar este proceso de entrar en una terapia de reemplazo renal. Las principales causas o los principales trastornos psicológicos que nosotros vemos en pacientes con enfermedad renal crónica y en pacientes en terapias dialíticas destacan sobre todo la ansiedad y la depresión. Quisiera que Miguel también nos comente sobre estos estados. Por supuesto. Antes de olvidarme de esto, yo creo que es muy importante hablar sobre esa negación. Esa negación, ¿qué es lo que significa en realidad? Esa negación es quizás el inicio de un duelo de esa etapa anterior, de un duelo de mi vida anterior, de un duelo de mi salud, porque perdí ese estado de salud como tal y sé que ahora tengo una situación diferente y nueva en mi vida. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en las etapas del duelo que el ser humano enfrenta, la negación es la primera. Luego de la negación viene la ira, el enojo de ¿por qué miércoles no quiero? ¿Por qué a mí no lo quiero hacer? No lo voy a hacer. Y ya lo empiezo a sentir con ira, con enojo hacia mí mismo, hacia la situación, etc. Luego de pasar por la negación, por la ira, viene una negociación. Entonces, el ser humano empieza un poco a negociar, a conversar con uno mismo, quizás, pero es difícil porque luego de la negociación viene la depresión, la tristeza, una tristeza profunda en donde si nosotros nos quedamos mucho tiempo en esa depresión, en esa tristeza, podemos generar sí un trastorno depresivo, un trastorno ansioso depresivo, una ansiedad generalizada, una ansiedad, en fin, varias situaciones que podemos generar en esta etapa, que es una etapa bien difícil. Y después ya viene la aceptación como tal, que es en donde comienza esa nueva etapa en sí, dejando mi vida anterior que tanto quería, que tanto me gustaba, y comienzo ahora sí una vida con esta enfermedad, pero ya consciente de la nueva realidad. Entonces, si nosotros hablamos un poquito de depresión y ansiedad, que son los trastornos más comunes en un enfermo crónico, estamos hablando también de una dificultad de aceptación de la situación, de pensar demasiado en las cosas. Existe un dicho que está bastante desgastado al día de hoy porque no existe como una comprobación real de esto, pero es la depresión es del exceso de pasado y la ansiedad es del exceso de futuro. Y hasta cierto punto, si nos ponemos a pensar, tiene una gran verdad, porque nos ponemos a lamentar mucho sobre la situación que pasamos e incluso en el enfermo crónico existe mucha culpa varias veces, mucho sentimiento de culpa, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? En fin, y también el pensar en un futuro, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? Y ahora yo no voy a poder hacer esto o aquello, lo que yo quería o lo que yo soñaba. Y en realidad, cuando nosotros estamos hablando de una aceptación, estamos hablando de aprender a vivir con esa nueva realidad. Porque no es que la vida se haya parado o se haya terminado, es que comenzó una nueva vida y uno tiene que encontrarle el sentido adecuado para empezar a transitarla. Entonces, eso. Sí, muy cierto. Andrés, en este momento también quisiera que nos cuentes si tú viviste estas o presentaste estos dos estados, ansiedad, depresión, ¿cuáles eran tus miedos? Yo personalmente sí he sentido en momentos ansiedad y depresión,
pero pensándolo bien hoy en día, creo que no venían de una manera directa por la enfermedad, sino venían por cosas que yo hacía en mi vida social, como salir de fiesta, no dormir bien, alcohol, para tapar esa enfermedad. Y así ha sido durante mucho tiempo. Esa etapa mía de negación, que hoy yo puedo hablar abiertamente, en su momento la escondía, me hacían luego una consecuencia de depresión y ansiedad. Y como dice Michelle, hasta que no adaptas, hasta que no aceptas, porque no es que, esto no es milagroso, esto es un trabajo de uno, no es que va a cambiar la situación, no, tú la enfermedad la vas a seguir teniendo, lo que va a cambiar es tu manera de afrontarlo. Entonces, es coger la enfermedad de frente, al final nos tenemos que encontrar con ella y amigarnos, porque no nos va a quedar otra. En cuanto queramos preguntar los porqués, en cuanto queramos chocarla y juzgarla y rechazarla, eso nos va a crear un sufrimiento dentro nuestro. Entonces, hasta que no nos encontramos en un estado de tranquilidad, después de haber sufrido mucho, o sea, para llegar a esto hay que haber pasado mucho, como te digo, negación, y cada uno lo vive de una manera diferente. Yo me refugié en las fiestas, en el alcohol, en dormir muy mal y en tener malas relaciones. Todo eso hoy, para poder tener la vida que llevo, he tenido que quitarlo totalmente. Y eso me ha ayudado a hoy tener una aceptación de mi enfermedad y poder hablar abiertamente de ese cambio. Pero hasta que no lo tratas de frente y quieres cambiar ese estado, no vas a revertir la situación. Muy cierto. También yo creo que Andrés sí se presentó y nos comentó, pero bueno, él en su página de Instagram también cuenta su historia, de que Andrés también se enfrentó a un trasplante renal, que también Sí, creo que fue una, como digo, montaña rusa de emociones. Pasar de la sí. negación a la aceptación, luego a la esperanza. ¿Cómo fue todo eso? ¿Qué pasó? Sí, yo me trasplanté después de 1 año y 3 meses de diálisis. Fue bastante rápido comparado con esta segunda vez. La verdad que en el momento que tú entras, al principio son unos meses de preparativos, de pruebas, que con urólogo y corazón, y bueno, te hacen varias pruebas, y fue el total 1 año y 3 meses, pero tal vez unos 6 meses en lista de espera y enseguida me llamaron. Aquí Me está. acuerdo que cuando me llamaron, Sí, perdón un ratito, que Andrés ¿no? estuvo en la fila, Andrés estuvo en la fila de trasplante de donador fallecido. Sí, 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 sí. Yo siempre estuve en lista de trasplante y me trasplanté de cadáver. Sí. Me acuerdo cuando me llamaron, no me lo esperaba para nada, estaba trabajando, tenía el teléfono en silencio. Cuando miro el teléfono, 6 de la tarde, fue el 7 de mayo de 2015, me acuerdo perfectamente. Yo me operé el 8 por la mañana, a las 8, y, y es una sensación rara, es como un número muy largo llamándote por teléfono por primera vez y te dicen, oye, que tenemos un trasplante para ti, tienes que venir ya. Y es como, no sé si quiero ir, estoy nervioso, ¿no? No te lo Sí, llevo esperando esperaba. 1 año, pero ahora me van a abrir aquí y me van a operar, o sea, no sé si quiero. Así que bueno, fue ahí un momento de montaña rusa de emociones, porque es algo que nunca me había pasado. Y bueno, luego sí, me quedé más tranquilo, dormí en el hospital y me trasplantaron al otro día por la mañana.
¿Y cómo fue? O sea, tener luego otra vez un riñón que funcione. Sí, bueno, costó un poco que funcione. Estuve 22 días. Lo normal, más o menos, no sé en otros países, pero aquí en España lo normal es más o menos una semana de recuperación post-trasplante. Si todo va bien, se van a su casa. Yo estuve 22 días en el hospital y no funcionó hasta creo que el día 19 o cosas así. O sea, yo no empecé a orinar ni a funcionar con el riñón nuevo hasta casi 20 días después, porque Claro. tenía algún problema, mal color, mal estado. Bueno, ahí en el diagnóstico lo pone que no era 100% fiable. También, ¿Tú estabas consciente de que el riñón no cumplía las características de un riñón óptimo yo, y aún así decidiste trasplantar? yo no sabía eso, yo me enteré después. Yo me Mm, enteré después de trasplantado. Luego, claro, tiene lógica también un poco. Igual yo no soy cirujano, ni entiendo, ni he visto el riñón, ni sé cómo es, entonces no me quiero meter en terreno que no es mío, pero imagino que por lógica me han llamado a las 6 de la tarde y me han operado a las 8 de la mañana. No sé cuánto puede aguantar un riñón eh, a la espera de ser trasplantado. Hay gente que llegan y se trasplantan en horas. Eh, pero bueno, cosas que han pasado y al final se pudo revertir esa situación, pudimos hacerlo funcionar con otra, eh, algo parecido a la diálisis, que es plasmaféresis. mm. Entonces, ¿Cuánto ahí tiempo duró este la, trasplante? el trasplante fue unos 2 años y medio más o menos, hasta 2017 que que rechacé y volví a la diálisis, a la misma clínica donde estaba. ¿Y qué sentiste? Otra vez tus emociones estaban a flor de piel. Sí, por un lado, tranquilo o diferente más bien a la primera vez, porque ya sabía dónde iba, ya tenía Pero muchas enfermeras que habíamos creado cierta amistad o afinidad porque había cierto trato, entonces sabía con quién me iba a encontrar y cómo era. La vena había estado en muy buen estado durante el trasplante. Eh, entonces iba un poco más tranquilo, sí es verdad. Pero claro, o sea, otra vez la etapa de negación, otra vez ese proceso de volver a aceptar y obviamente sentirme culpable y muchas cargas que nos ponemos cuando generamos esas emociones que nos cargan y que nos hacen sentir mal y culpables por esos pensamientos que muchas veces no sabemos controlar y ojalá podamos aprender todos. estuviste, Andrés, en acompañamiento psicológico con un especialista en todo este proceso que viviste. Me ofrecieron y acepté durante fue una vez al mes, pero iba durante un año, fui a hacer, sí, terapia con un psicólogo una psicóloga, perdón, del hospital de aquí de Málaga. Entendí. Hablábamos también con Michelle el otro día de que un paciente con enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal se presenta o presenta muchas pérdidas en su vida. Un poquito, si nos puedes aclarar, Michelle, sobre este asunto. Yo creo que la palabra pérdida es algo que está constantemente en la vida de una persona con enfermedad crónica. Y hablando de pérdidas, no es solo lo que hablábamos hace un momento de pérdida de su salud como tal y aceptarlo, sino también las personas que se van en ese proceso, porque
quieras o no, tú vas entrando al servicio de diálisis o haces amistad con la enfermera y de ahí de pronto ella te presenta a otro paciente, pero que no está tan bien y a lo mejor ese paciente no está más, no va más al tratamiento. Entonces, son pérdidas que marcan muchísimo al enfermo crónico porque pueden generar pensamientos catastróficos, como también pueden empeorar ese proceso de adaptación a la enfermedad, porque en realidad lo que se busca con la terapia psicológica es una adaptación. Y en realidad con la terapia psicológica no se busca el que el paciente ignore sus emociones, sino que el paciente las va a percibir, a sentir como tal. Porque si un paciente con enfermedad crónica ignora sus emociones, ¿qué es lo que sucede? Empieza a pasar esto que Andrés comentó que también vivió, que era como una coraza y que él salía y que tenía como esa lucha interior, pero que a la vez no quería aceptar y era muy difícil. Entonces, todo esto es como un mecanismo de defensa, como un estilo, una forma de enfrentar la situación en donde no quiero de hecho enfrentarla. Quiero más bien algo que me proteja, algo que sea más acolchadito para que no me duela tanto el golpe. Y en realidad es fundamental el aprender a sentir nuestras emociones, como decía al inicio, es parte del autoconocimiento, del aprender a conocerse y a percibirse. Me encantó que Andrés también dijo algo sobre, gracias, incluso lo anoté aquí porque estoy pendiente, gracias, aprendí sobre mi cuerpo. Y mira cómo es tan importante. El día lunes yo trabajo con un grupo de terapia sexual y tenemos varios pacientitos que tienen problemas de disfunción sexual. Y ellos decían, o sea, no puedo, haga lo que haga, no puedo, no, realmente no hay nada que a mí me salve de esto. Y la fisioterapeuta decía, yo les voy a enseñar a mover músculos claves y ustedes van a tratar esta disfunción sexual. Pero ellos decían, no puedo mover nada, o sea, ahí no se mueve ningún músculo. Y no es que no se mueve, que no lo conoces, nunca lo has hecho. Y una cosa que me parece chévere es justamente el agradecer la percepción de este cuerpo en el que tú estás transitando la vida, Andrés. Porque tal vez para cuando una persona está atravesando por una enfermedad no le parezca su vehículo perfecto, en realidad él está perfectamente diseñado para arreglárselas de cualquier forma y funcionar. Exactamente. Entonces, me parece súper, súper chévere esto porque también resalta el otro lado de quizás quedarnos o de quizás atormentarnos mucho con pensamientos que van a estar presentes, pero que quizás podemos disminuirlo con un sentimiento de gratitud, con un sentimiento un poco más positivo. Sé que es difícil construirlo, pero no es imposible. Exactamente. Andrés, pues, ¿cómo manejaste estas pérdidas? Hablábamos de que no solo es una pérdida de salud, es una pérdida tal vez de tu círculo social, de los pacientes, como tú decías, que estabas en una sala de diálisis y habían personas mayores a ti, tal vez ellas fallecieron. Esta pérdida a lo largo de tu vida, ¿cómo lograste sobrellevar? Bueno, al final uno aprende a sobrellevarlo. Uno tiene que enfrentarse con esto y no te queda otra, porque volvemos a repetir, puede sonar un poco repetitivo, es o vivir día a día sufriendo o vivir aceptando lo que tienes. Es que solo nosotros tenemos la capacidad de revertir. Mucha gente últimamente me escribe y me dice,
es que yo no tengo lo que tú, es que yo no hago, no puedo hacer lo que tú. Es que cada ser humano tenemos la capacidad y tenemos que entrenarlo, al igual que entrenamos un deporte, al igual que mmm, vamos siendo mejores en nuestro trabajo, sea cual sea un oficio, uno va mejorando, es igual en la manera de tratarnos a nosotros mismos. Pienso que es un trabajo que no acaba nunca y que por suerte o por desgracia, esta enfermedad te obliga tarde o temprano a aprender a sobrellevarlo. Exactamente. Andrés en estos momentos está haciendo un boom en redes sociales, que están comenzando a seguir bastante, porque a todos llama la atención de que él hace CrossFit. Es un crossfitero en diálisis, como él se manifiesta. Y el eslogan de su trabajo me parece muy, muy interesante porque lo coloca: no kidney, no excuses. O sea, tener un riñón no te limita a hacer ciertas cosas. ¿Cómo tú lograste dar resignificado a tu vida? ¿Podrías decir que el CrossFit se volvió como tu motor para sobrellevar esta enfermedad? CrossFit es el deporte que yo practico hoy en día. Si bien yo soy deportista desde los 4 o 5 años que me acuerdo, empezando por la natación, después he hecho más adelante fútbol, atletismo, así que bueno, toda una vida dedicada al deporte y me ha gustado mucho también el competir. Entonces, el tema del CrossFit solo llevo, es verdad, 3 años y es verdad que llama mucho la atención y eso es lo que me ha hecho hacer un poco el boom o el gancho para llamar la atención a tanta gente, tantos pacientes renales que yo no sabía que había y que me han empezado a escribir a medida que he ido subiendo vídeos y aceptando en las redes mi enfermedad, porque antes hacía CrossFit, pero no era el crossfitero en diálisis, era solo un crossfitero más que levantaba mucho peso. Y cuando he empezado a aceptar una vez más públicamente mi vulnerabilidad y mi situación, pues ha empezado a salir gente a escribirme mensajes privados. Me acuerdo, no llevo más de 2 meses, o menos de 2 meses, y es una alegría poder recibir todos los días mensajes de gente inspirada para hacer algo o encontrando, por ejemplo, en el tema de la manga, cuidados de la fístula. O sea, sí es verdad que el CrossFit hoy en día es lo que ha llamado la atención, pero yo quiero resaltar que es solo la punta del iceberg, que por debajo de ese iceberg lo que no se ve es ese trabajo de autoconocimiento, ese trabajo de aceptación. A mí, por ejemplo, el CrossFit me enseña mucha disciplina, me enseña a conocer mi cuerpo, mis límites, y tiene muchas comparaciones. Si bien es un deporte muy intenso, no apto para todos, va muy acorde con lo que yo necesitaba en ese entonces, tal vez, y lo disfruto mucho, me hace muy bien, pero quiero resaltar de nuevo que debajo de ese iceberg hay mucho trabajo, mucha disciplina, mucho autoconocimiento, hay profesionales, tanto nefrólogos metidos en el deporte que han estado conmigo, nutricionistas que han estado conmigo y bueno, avalado y apoyado por los profesionales siempre. Me están diciendo que no se escucha muy bien mi audio, no sé si ustedes están con alguna interferencia. Tu audio está con un poquito de interferencia. Sí, ahora te has cambiado tú y escuchamos bien a Michelle.
Ahora sí, se escucha bien para los que nos están siguiendo en redes. Vale, cuando hables quitaré el audio y probamos a ver si Sí. se escucha mejor. Bueno, ustedes igual me avisan también. Algo muy importante también que hablábamos, bueno, yo trato de hablar con mis pacientes en consulta, es decirles que cuando uno se les da este diagnóstico, aprender a dar un resignificado a su vida. Es decir, yo les digo de una forma chistosa o para sonar de una forma diferente, de que el riñón es uno de los órganos que tiene esta ventaja de tener un trasplante renal y unas terapias de reemplazo que lo ayuden a seguir funcionando de cierta manera. No todos los órganos que uno pierde o son afectados pueden hacer lo mismo. Entonces les invito a ellos a que den un resignificado a su enfermedad. ¿Cómo manejar este resignificado, Michelle? ¿Cómo adaptar a nuestras vidas? ¿Cómo lograr eso en los pacientes con enfermedad renal crónica? Realmente la palabra es resignificado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero todos los días estamos creando resiliencia para algo. Un enfermo crónico vive en ese proceso, pero vive en ese proceso a partir de una aceptación y de algo que Andrés dijo y que es muy importante, es la palabrita mágica quizás, vulnerabilidad. Porque en el momento en el que tú te sabes y te aceptas vulnerable, no quiere decir vulnerabilidad, fragilidad o debilidad, sino quiere decir que soy un ser humano, que así como me pasan estas cosas, también me pueden pasar otras y también yo puedo construir ciertas actitudes e incluso lugares seguros para mí. Este tema de resignificar quizás sea muy ligado a encontrar un nuevo propósito. Hay algo que a mí me llama mucho la atención de Andrés, que es el tema de que hace CrossFit y hace CrossFit duro. Entonces me parece súper chévere porque te muestra que realmente no existe una limitación, con todos los cuidados, por supuesto, pero no existe una limitación y a veces estando sin ningún problema y con un equilibrio perfecto, no lo hacemos, no hacemos nada. Yo corro todos los días y todos los días que yo corro hay un señor cieguito, no ve absolutamente nada porque yo ya se lo pregunté, que corre con un bastón en la avenida. Corre con un bastoncito en la avenida. Wow. Me parece increíble y cada que yo paso, voy como Mucha fuerza de voluntad. muchísima decisión. Y yo te digo, en el momento en el que él se aceptó vulnerable y dijo, a ver, esta es mi situación. Esto de aquí no va a cambiar, no va a cambiar. ¿Qué puedo hacer con esto? Amo correr, me voy a adaptar y lo voy a resignificar y lo voy a hacer de manera diferente. Pero no voy a dejar de hacerlo porque ahora mi realidad no lo voy a dejar. Y Entonces, estoy seguro, Michelle, que tampoco dices que corres todos los días, pero seguramente hay algún día que no tienes ganas y sin embargo también lo haces. así es, así es. Y ahí cabe el punto de hacer lo que tiene que ser hecho. E incluso este tema de hacer lo que tiene que ser hecho no es solo para el deporte o para cuestiones conductuales en sí, para construcción de hábitos en sí, sino también para, ok, estoy mal con un problema quizás de depresión o muy triste. ¿Será que me quedo sentada esperando a ver cómo la situación empeora o busco ayuda? O busco la forma de contarle a alguien qué me está pasando. Y cuando yo le cuento a alguien, no voy a esperar que esa persona me salve la vida, pero sí, por lo menos que esa persona quizás sea mi hombro. Y aquí cabe también el tema de la familia, porque si la persona, el enfermo crónico, resignifica, la familia también lo tiene que hacer, la familia también tiene que trabajar en esa aceptación, soltar un poco esa sobreprotección, porque cuando existe un enfermo crónico es inevitable no querer sobreprotegerlo.
cuidado, va a pasar esto, va a pasar este otro, y en realidad terminan limitando muchísimo la vida de esa persona. Entonces, aquí una recomendación muy importante es el tener una muy buena red de apoyo, pero saber comunicarse con esa red de apoyo, porque a veces no sabemos decir las cosas o no somos asertivos en sí, e incluso algo que yo veo que sucede mucho en enfermos crónicos es esa irritabilidad con la familia, a veces por la sobreprotección o a veces porque no hay una comprensión en sí o porque estoy irritado con la vida también, con quien me pego primerito, con la familia. Entonces, todo esto se resuelve conversando. Y todas estas cosas, aunque parezcan pequeñas, forman parte de ese resignificar, de ese volver a comenzar, de entender. Y algo que es muy fundamental es el, ok, tengo una realidad que esta es la anterior y tengo una realidad de aquí hacia adelante. Tengo que soltar la anterior, porque si sigo con el peso del anterior durante toda la vida, no voy a conseguir construir eso nuevo que estoy viendo hacia adelante, que puede ser muy chévere, pero que quizás digo, no, es que a lo mejor no me va bien o no me funciona. Por ejemplo, pensando en Andrés, en su Instagram. O sea, no es fácil tampoco el quizás exponerse de alguna forma, pero también en el momento en el que tú recibes mucha gente que pasa por la misma situación, sientes que lo hice, o sea, está muy bien, estoy haciendo correctamente, es algo que me ayuda, es algo que ayuda al resto también. Es una inspiración en sí. Yo le decía a Erika el otro día que, wow, ya estoy inspirada, me parece súper chévere ese perfil de Andrés, porque de verdad es así. Sí, muchas gracias. Es un poco el objetivo. No sé si Erika querías decir algo. Creo que sigo entrecortado, ¿no? Sí, se te corta un poquito la imagen también. Yo también le va a Andrés un poco entrecortado. Bueno, que como es internacional nuestro live va a tener esos problemitas. Decía que lo que dice Michelle es muy cierto. ¿Qué te inspiró, Andrés, a crear esta página de Instagram? Sí, se ha mencionado por encima, el objetivo totalmente es inspirar, es una palabra clave. Me alegra que Michelle haya abierto mi perfil y lo que ve es inspiración, aunque no tenga la enfermedad. Y si la tienes, también. El objetivo verdaderamente o lo que a mí me mueve hoy en día es poder ayudar sobre todo a otros pacientes renales, a saber que se puede llevar una vida normal sin riñón. Es un aire de vida, un aire fresco de vida, de que sí se puede, de que no tienen que hacer lo mismo que yo, de que si necesitan hablarme y comunicar, escucharé y veremos de qué manera se puede llegar a algo, pero al fin y al cabo, cada uno debería readaptar o resignificar esa realidad pasada y ver dónde estoy parado hoy en día y dónde quiero verme luego. Entonces, hay que razonar un poco y bueno, es lo que pretendo con mi perfil. Y si la gente entra y se siente inspirada, mi objetivo está cumplido y en la medida que yo pueda ayudar, estoy disponible en mensajes privados, con gente si necesita hablar. Estoy, de hecho, hablando con varios, haciendo seguimiento y me encanta y es lo que me fluye porque puedo revertir situaciones simplemente contando vida. Oye, que es normal lo que te pasa, acéptalo, ámate tal y como estás viviendo, pero busquemos la manera de que de ahora en adelante podamos revertir, podamos pues vivir lo más normal posible. Muy ¿Sabes? importante lo que dice Andrés, porque
no solo yo creo que los pacientes renales crónicos se sienten identificados, sino nosotros aparentemente normales nos inspiramos viendo todo el contenido que sube Andrés. Entonces queremos volver a CrossFit, así nos lesionen un poquito. Sí, ¿sabes qué pasa? Sobre todo, perdón, para cerrar con mi tema. Yo lo que veo, un patrón que se repite mucho en pacientes renales, es que cuando somos diagnosticados, bueno, yo ya no me incluyo, cuando son diagnosticados, la mayoría, se excusan en ese diagnóstico para dejar de hacer algo por ellos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, muy cierto. Entonces, un poco también el objetivo de mi perfil, de mi página o mi contenido es que no haya excusas para vivir un día a día de transformación en uno mismo. Muy cierto. Andrés, tú dijiste un momento algo súper importante que es el amigarnos con la enfermedad. Y lo que tú estás haciendo con este Instagram es mucho ¿no? Amigarse con la realidad. Ok, esta es mi realidad, así lo tengo que vivir y está todo bien. Como decir, está todo bien que no esté todo bien. Se Sí, pueden jugar las cosas. Y mucha gente también ve esa situación y al ver lo que tú estás haciendo también se amiga con su enfermedad. Entonces, me parece súper chévere. Creo que ese es el principal punto que me inspiró en tu perfil. muchas gracias. Muy importante toda la información que sube. Ya después vamos a dejar las páginas para que les comiencen a seguir también a ustedes. Y vamos a comenzar, bueno, ya llevamos más o menos una hora de live, pero dar recomendaciones, Michelle. ¿Cómo encaramos una enfermedad renal crónica? ¿Cuáles son esos tips que nos podrían ayudar? Porque todos estamos susceptibles a padecer en algún momento. ¿Cómo encarar una enfermedad renal crónica? Bueno, así, primer paso, búsqueda psicológica. Porque la ayuda psicológica va a ayudar a la persona a que pueda hacer su tratamiento médico correctamente. Porque muchas veces sucede que quizás existe una desmotivación tan grande o estoy en una fase de duelo y estoy en plena depresión, en plena tristeza, en plena ira, que no quiero hacer ese tratamiento. Entonces es completamente normal, pero el apoyo psicológico te ayuda a transitarlo, te ayuda a pasar esas fases de mejor manera. Entonces, como primer punto, terapia, ir al psicólogo es muy importante. Quizás otra cosa que también es fundamental, como lo decía hace un momento, son las redes de apoyo, el contar con las personas adecuadas. La familia por lo general resulta ser muy importante, pero cuando no existe una buena relación con la familia, podemos contar con amigos, con primos, con vecinos y decir qué es lo que me está pasando. A modo mismo de, quiero contar contigo, estoy viviendo esto, quiero contar contigo. Y algo que funciona muchísimo con lo que yo he trabajado es terapia de grupo. Pero no siempre vamos a encontrar terapeutas de grupo preparados para esto. Entonces, en sí el trabajo del grupo puede ser incluso un grupo de apoyo. Y esa es una muy buena iniciativa. Existen, qué sé yo, 4 personas con enfermedad renal crónica, reúnanse y conversen sobre cómo están, qué es lo que han hecho, han probado tal cosa, han ido con tal profesional, lo han conversado con X persona. Conversar sobre este tema es fundamental. Es así una recomendación de oro que ayuda tanto a la aceptación como a la adaptación también. Y cuidar en pequeños pasos esa salud mental con cosas básicas como por ejemplo ejercitarse, incluso si no podemos hacer mucho ejercicio, por lo menos movernos un poquito, estirarnos un poquito, que es muy importante, hidratarse, tomar ese solcito de 10 minutos. No estoy diciendo que vamos a tomar
1 hora de sol y vamos, pero a quemarnos completamente. 10 minutos de sol es fundamental para que nuestra vitamina D se absorba y eso previene también un trastorno depresivo. Y hablarlo creo yo que es como la recomendación estrella. Sí, excelente consejo de que cuidar nuestra salud mental también nos ayudaría haciendo deporte. Es por eso también que les elegí a ustedes, a Andrés por crossfitero y Michelle también porque comparte mi gusto por esto de la caminada, del running. Entonces me parece importante nosotros con nuestras redes también dar este ejemplo a las personas que nos siguen. No es solo dar un consejo, sino también que se vean reflejados en nosotros. Me parece algo muy importante. Andrés, quisiera, ¿cuáles son tus consejos para esos pacientes con enfermedad renal crónica que tal vez están siendo diagnosticados en este momento o que se les dijo que próximamente van a comenzar una terapia de reemplazo renal? Sí. Bueno, a esas personas que están recientemente diagnosticadas o acaban de empezar hace poco un tratamiento de diálisis, decirles que no es el fin del mundo, que es normal que puedan sentirse que no hay fin, que no ven la salida, que quieran esconder, que se entiende perfectamente y que se tomen la tranquilidad de conocerse, de saber lo que están pensando, de intentar subir cada día un pequeño escalón a nivel conciencia. Porque esta enfermedad, te guste o no, te va a llenar de sensaciones nuevas a nivel físico, ¿no? Y uno tiene que ser ahí inteligente en entender su cuerpo y para entender su cuerpo a lo mejor también vaya a tener que dejar muchas cosas atrás. Entonces, es importante querer ese cambio, querer autosanarse. Sé que es difícil, hay veces que no sé cómo lo hará Michelle, que bueno, es psicóloga, pero sí es verdad que es muy importante la comunicación. Cuando nosotros comunicamos, abrimos la boca y expresamos, hay un proceso de sanación casi automático, que no nos damos cuenta, que seguramente os pasará a ustedes también, que cuando están hablando algo, van descubriéndolo a medida que lo van hablando. Entonces, es muy importante encontrar, como decía Michelle, esa persona para hablar de lo que nos pasa, para drenar, para bajar ese sufrimiento. Pero bueno, es un proceso que a medida que uno va escalando en ese nivel de conciencia y viéndolo, es muy bonito, muy disfrutable. Llega un momento en el que disfrutas cada día porque agradeces todo lo que te pasa, tanto lo bueno y lo malo. O sea, en el momento en que tú seas capaz de agradecer hasta lo malo que te pasa, porque le ves algo bueno dentro de lo malo, has ganado el juego. Al final esto es un juego y nadie va a vivir la vida por nosotros. Eso es importante saberlo. Tenemos que tomar las riendas y si eso implica chocarnos con nuestra enfermedad y decir a nosotros mismos, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Y muchas veces necesitamos tal vez hacer una lista de nuestros hábitos diarios y ver qué es lo que me está aportando y qué es lo que me está causando daño. Y tal vez hacer a nivel práctico un pequeño cambio ahí. Pero es muy importante eso, nuestros hábitos, como decía
Michelle, el tema del sol para mí es súper importante, súper importante. Yo sale el sol y necesito, aunque sea esos 10 minutos, salir si estoy en la oficina trabajando, lo que sea, salir a la puerta a que me dé 10 minutos el sol en los brazos, en la cara. Aparte, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen esta deficiencia también. Bueno, es que la máquina te quita tantos minerales que de alguna manera, tanto con nuestros pensamientos, tenemos que redirigir porque nuestros malos pensamientos enferman también. Eso lo sabrán muy bien ya. Luego, la alimentación que le damos a nuestro cuerpo también nos ayudará a estar más lúcido o menos lúcido, a dormir mejor, a dormir peor. Entonces, son muchos pilares que hay que tener en cuenta. La alimentación, el tomar sol, aunque sea 10 minutos al día, por la mañana mejor, o al atardecer, donde no esté tan fuerte. Y el descansar y el moverse. No digo que hagan CrossFit, pero moverse por lo menos, caminar, es necesario. Exactamente. Algo también que yo les digo mucho a mis pacientes es que no están solos, no se sientan solos. Se pueden reflejar también en personas que están viviendo su misma situación y porque somos un equipo multidisciplinar que acompañamos a un paciente con enfermedad renal crónica. Aquí entran nefrólogos, nutricionistas, como dijo Michelle, alguien que debe de estar, y siempre yo les hago una referencia, es el psicólogo desde estas etapas en donde tenemos que comenzar como que a buscar estos síntomas. Entonces no se sientan solos, hay otras personas, hay otros grupos que comparten, que tienen su enfermedad y en los cuales ustedes se pueden unir, compartir experiencias. Por eso todos mis seguidores que tienen enfermedad renal crónica, yo trato de postearles y hacerles que les sigan, porque se pueden conocer entre ustedes. El caso también es un paciente, Arthur, que también es de Brasil, un paciente muy conocido, muy querido, que ya hasta hizo un live con Andrés. Sí, estuvimos la semana pasada y fue muy bueno, Sí. muy bueno. Andrés habla hasta portugués. Michelle también habla portugués. En otras hacemos con Un Arthur poquillo live. solo. Entonces, Sí, me gustan mucho los idiomas en sí, general. en otra podemos hacer un live con Arthur también. Nosotros Sí, también estaría hablamos muy bien, portugués. estaría Algo muy bien. importante es saber que los pacientes al atravesar por estos procesos psicológicos pudieran afectar en la calidad del tratamiento que ellos reciben, porque existe una falta de adherencia y nos llegan también pacientes que no están cumpliendo con su medicación prescrita, tratan de salir pronto de diálisis, no van a diálisis, no pierden peso. Entonces, una forma también de asumir una enfermedad renal crónica, yo digo, es apropiarse de la enfermedad. ¿En qué sentido? En que conocer qué es la enfermedad que les está pasando, autoeducarse, buscar información y ser conocedores de lo que les está pasando. Me parece una herramienta muy, muy grande para llevar un acompañamiento médico y para sobrellevar también su enfermedad. Yo creo que ya nos pasamos bastante del tiempo. Recomendaciones finales, Michi, para los pacientes, cómo cuidar su salud mental, o un mensaje final. Nada, tú dijiste todo, estamos aquí, no están solos. Yo coloqué una palabra ahora al final, que es mindfulness. Busquen esta palabrita, busquen en Spotify, son meditaciones que no necesariamente tenemos que estar quietitos, sino podemos estar en movimiento y para momentos de mucha ansiedad, de mucha tristeza, ayuda bastante. Entonces, Para dormir eso también. para dormir, sobre todo crea esa conciencia del aquí y el ahora. El no vivir pensando ni en el pasado, ni tampoco adelantándonos al 2028. Estamos en 2023. Es el momento de vivir el aquí y el ahora. Exactamente. Como Me dije, encanta. estos temas no se tocan muy a menudo en los lives, sobre todo tiene que ver con los problemas físicos que atraviesa una persona en enfermedad renal crónica,
pero me parece algo muy importante cuidar nuestra salud mental. Nosotros tenemos que hacer un énfasis también como médicos en que un paciente tiene que cuidar también su salud mental. Algo también muy importante es que creo que como equipo multidisciplinar deberíamos tratar de descubrir estos procesos psicológicos antes de que un paciente entre en terapia renal sustitutiva para dotarle de herramientas para saber enfrentar su enfermedad. Me parece algo muy importante. Hay muchas personas que se conectaron, algunas personas estaban interactuando con nosotros, tal vez por el tiempo o porque estábamos queriendo que se unan un poquito más de personas. No pudimos responder a todos. Les agradecemos muchísimo. Si tienen preguntas, cualquier duda, colóquenla acá en los comentarios. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Michelle, agradezco muchísimo. Andrés también. Vayan a seguirlas. Vamos a poner sus páginas de Instagram aquí. Sí, son personas muy ejemplares y agradezco haber tenido un like con ustedes. Y a todas las personas que nos acompañaron. Muchas gracias a todos. Yo espero haber podido aportar un poco de todo lo que trabajamos al día a día en salud mental. Y por supuesto, vengan por acá, que yo sé que les va a gustar mi cuenta también. Son súper bienvenidos y bienvenidas. Así que para mí va a ser un gusto y siempre dejen sugerencias también de vivos, de cualquier cosa que estén necesitando, porque esto también nos alienta a nosotros a crear mucho más. Sí, eso, poco más que añadir. La verdad que un live muy completito, muy bueno, con mucha información de valor y espero que haya servido a todos nuestros oyentes. Imagino que quedará puesto en el muro y bueno, ahí pueden hacer sus preguntas o a mí directamente o a cada uno por privado o ahí en público. Sin problema, estaremos encantados de poder compartir experiencias y ayudarnos. Y bueno, un poco más. Gracias, Erika, por invitarme. Gracias. Y gracias, Michelle, por toda tu información. Muchas gracias.